¿Por qué Dios le permitió a Salomón tener más de 1000 mujeres? Esta es una pregunta que ha surgido en internet. Y hoy vamos a tratar de responder a esta pregunta. Salomón, es cierto que tuvo más de 1000 mujeres, dice la palabra que tuvo como 300 mujeres y alrededor de 700 concubinas. No dice la palabra del Señor. Pero la pregunta es, que es lo que se hace en internet, que por qué Dios se lo permitió. Pero también podemos hacer la pregunta, ¿será que Dios le permitió tener más de 1000 mujeres? En la Biblia encontramos que en los tiempos antiguos, en aquellos tiempos, no había una ley de cuántas personas, perdón, cuántas mujeres el hombre podía tomar, cuántas mujeres le ha permitido. Había ley de que el padre no podía tener la mujer de su hijo, o viceversa, el hijo no podía tener la mujer del padre. Existía esa ley, no se podía tener de esa manera, pero no existía una ley de cuántas mujeres podía tener. Por eso vemos que en la Biblia existió que David tenía también muchas mujeres, siendo el rey también. Jacob tuvo 4, Raquel, Lea y las siervas de estas 2 mujeres, que siendo Bila y Silpa, y también hubo más varones también que tuvieron más mujeres. Pero repito, en aquellos tiempos no había una ley. Pero, viendo esa pregunta, Dios no le permitió a Salomón, respondiendo a esta pregunta, tener más de 1000 mujeres. Recordemos que estas mujeres que Salomón tomó son mujeres que, o fueron mujeres que fueron de otros pueblos, otros pueblos paganos que el Señor le ordenó al pueblo de Israel, pues no mezclarse con ellos. Yo les dijo, no os mezcléis con estos pueblos, estas naciones, porque os inducirán a la fornicación con los ídolos. Los van a corromper, les dijo Dios. Pero el pueblo de Israel, pues, no hizo caso, sino que se entregó a los placeres y tomó mujeres de otros pueblos. Salomón no fue el único. Salomón no fue el único que tomó mujeres. Hubo más, lo vemos en Esdras y aquí en Nehemías. También en Esdras y en Nehemías, donde tomaron mujeres y corrompieron a los hijos de Israel. Pero pues por eso vemos que que Dios no le permitió a Salomón eso, no se lo permitió. El Señor estableció la ley de que no se tomara mujeres de otros pueblos, pero los hijos de Israel pues desobedecieron a Dios en ese aspecto. Y Salomón, al igual manera que los hijos de Israel, también desobedeció a Dios en esa área. Lo desobedeció a Dios y tomó mujeres de otros pueblos. Y como vemos aquí en esta cita bíblica, en Nehemías, el último capítulo de Nehemías, ya los últimos versículos, dice la palabra del Señor. Dice, y reñí con ellos, 25, y los maldije y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. O sea, Salomón pecó al tomar mujeres extranjeras de otros pueblos. Si Salomón pecó, esto nos da a entender que Dios no le permitió tener esas mismas mujeres. Dios no se lo permitió. Quizá diga, bueno, entonces, ¿por qué Dios le permitió? Dios le puso la ley que no debía tomar. Él desobedeció la ley. Es como decir que Dios, ¿por qué permite que la gente allá se deleite en los placeres allá del mundo? Bueno, Dios le da libre albedrío a la gente allá afuera, porque Dios quiere que se conviertan a Él. Así de igual manera, Dios no se lo permitió a Salomón. Dios
le dio la ley a Salomón y al pueblo de Israel que no tomara mujeres, pero también les dio el libre albedrío de que si de que las tomara también, la decisión pues de obedecerlo o no obedecerlo. Eso le dio la decisión. Y Salomón, como el pueblo de Israel, tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Porque Dios no va a forzar a nadie a obedecer su ley. Dios va a establecer la ley, pero no lo va a forzar a nadie a obedecerla. Van a entender que Dios no se lo permitió, pero ellos prefirieron seguirle. Dice que él era amado por Dios. Sí, era amado por Dios. Dice la palabra que lo amó Dios. Pero después causó la ira de Dios al tomar estas mujeres. Y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Y aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Esto da a entender que Dios no le permitió tener esas más de 1000 mujeres. No estaba en la voluntad de Dios que Salomón tomara estas mujeres. Porque si estuviera estado en la voluntad de Dios, pues no lo hubieran hecho pecar. Eran mujeres extranjeras de otros pueblos, con otras ideologías, con otras doctrinas, con otros aferradas a otros dioses. Vemos contrario también como a Jacob. La Biblia no menciona que sus mujeres, que siendo 4, lo hicieron pecar. No lo menciona de esa manera. Tenemos también a Elcana, que tenía 2 mujeres. La Biblia no menciona que lo hicieron pecar. Y tenía también más de una mujer. Pero volvemos a lo mismo. En aquel tiempo, pues no había esta ley que le establecía que solamente una mujer, como en la actualidad, que se estableció ya después, como lo dice el Nuevo Testamento. Dice también Nehemías, dice, y obedeceremos a vosotros para combater todo este mal tan grande de prevaricar contra ustedes, tomando mujeres extranjeras, dándonos a entender que no estaba en la voluntad de Dios que Salomón tomara eso. Pero es una pregunta que surge, que por qué Dios le permitió a Salomón tomar estas más de 1000 mujeres. Vemos que en la actualidad, pues solamente se es permitido una mujer y el que es infiel a su mujer, pues está pecando, cometen adulterio, cae en adulterio en la actualidad, porque así lo estableció ya el Señor. Pero la gente, pues, como el hombre, pues, podemos decir, toma los ejemplos de Salomón, del rey David, para darle gusto a sus placeres, podemos decirlo. Y quiere tener también las mujeres tales como tuvo Salomón, como tuvo David, viendo que en aquel tiempo no existía esa ley. Pero vamos a ver aquí a Primera de Reyes capítulo 11, dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, o sea, se casó con la hija de Faraón, el rey Salomón. Pero también amó a muchas mujeres. Pero veamos de dónde eran estas mujeres. Eran de Moab, eran de Amón, eran de Edom, eran de Sidón y eran eteas. Gentes de las cuales yo había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, se enamoró de ellas, las amó, y tuvo 700 mujeres reinas, 300, perdón, anteriormente dije que eran 300, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y aquí está lo tremendo. Sus mujeres desviaron su corazón. O sea, estas mujeres desviaron el corazón de Dios, lo desviaron. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Esta fue la causa por la que pecó Salomón, por tener tantas mujeres. Entonces podemos ver que no fue la voluntad de Dios que Salomón tuviera tantas mujeres, y menos porque tomó mujeres extranjeras. Aquí vemos de dónde eran estas mujeres: de Amón, Moab, Edom, Sidón, Eteas, gente de las cuales yo había dicho al pueblo de Israel, no os mezcléis con ellas, no mezcléis con ellas, y tampoco les dé sus hijos. Pero vuelve a lo mismo, hay gente que toma estos ejemplos de David y Salomón, diciendo que quieren tener tantas mujeres. En la actualidad solamente hay solamente
una mujer le es lícita al hombre, y es para toda la vida. Una mujer le es permitida en la actualidad. Pero Salomón hizo lo malo. Dice el versículo 6, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. Pero vemos que David también tenía muchas mujeres. David tenía mujeres, tenía concubinas. Pero la Biblia no menciona que las mujeres hayan desviado el corazón de David. No lo menciona de esa manera. Solamente menciona que Salomón sí fue desviado su corazón de los caminos del Señor. Ya porque las mujeres que David tomó eran del pueblo de Israel. Eran israelitas que estaban sumisas a la voluntad de Dios. Quizás fue eso. Pero la de Salomón eran que tenían costumbres paganas. Entonces edificó Salomón un altar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. No estaba en la voluntad de Dios que Salomón tuviera todas estas mujeres. Entonces podemos decirlo que Dios no se lo permitió. Dios no. Dios bien pudiera poner un alto a Salomón. Pero como vemos a lo mismo, Dios le dio al hombre el libre albedrío para decidir, para que el hombre escoja obedecerle o desobedecerle. Obedecerle, porque es que meditemos, Dios es todo un caballero. Dios no forza a nadie para que se le adore. Dios lo deja escoger entre querer servirle o no. Dios lo va a dejar escoger para que el hombre decida su propio camino. Pero si decide mal, pues le va a pasar lo que le pasó a Salomón. Pasó a Salomón, pues Dios se enojó con él. Y Salomón, el versículo 8, hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Después de adorar a Jehová, vemos a Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, adorando a dioses paganos. Y esto enojó al Señor. ¿Y qué preferimos? ¿Que el Señor se enoje con nosotros o que el Señor esté contento con nosotros? Yo prefiero que esté contento. Y le dio mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, él no guardó lo que le mandó Jehová. No lo guardó. Entonces, si Salomón, perdón, si era voluntad de Dios que Salomón tuviera esas mujeres, pues Dios no se hubiera enojado con Salomón. Dios le hubiera agradado todo lo que haya hecho, pero vemos que estas mujeres corrompieron al rey Salomón, siendo el rey más sabio, siendo el varón más sabio que ha vivido sobre la tierra. Lo corrompieron. Entonces nos da a entender que no hay voluntad de Dios que Salomón haya tenido todo eso. Antes estaba prohibido por la ley del Señor tomar mujeres extranjeras. O sea, decían, hermano, ¿por qué Dios no lo detuvo a Salomón? Pues vamos a lo mismo, por el libre albedrío que Dios da a la persona o por la decisión, porque si no lo diera Dios, si Dios no le diera al hombre la libertad de escoger obedecerlo o desobedecerle, en ese caso pues Dios hubiera creado robots para obedecerle, pero no se le obedecería a Dios con amor, sino ya todo sería todo mecánico. Sí, sería todo mecánico, pero Dios sabe, Dios quiere que se le adore con amor, con amor. Entonces, y la respuesta a esta pregunta sería que Dios no se lo permitió. Salomón las tomó porque él así lo quiso, porque las amó, porque puso sus ojos, su mirada en esas mujeres paganas, extranjeras, las cuales desviaron su corazón, las cuales lo corrompieron y lo incitaron, lo llevaron a adorar a dioses paganos. Y la ira de Dios se encendió sobre Salomón. Y después lo vemos como después le fue muy mal a Salomón. Se levantó guerra, se levantó guerra sobre Salomón. Y el Señor le dijo, romperé el 13, dice, perdón, es el 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mis pactos y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios decidió romper el reino a causa de este grande pecado. Sin embargo, no antes por amor a David tu padre, lo romperé en mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido.
Dios decidió romper el reino a causa de este grande pecado de Salomón, que sus mujeres la desviaron del camino, se rompió el reino, le levantaron guerra a Salomón, se levantaron adversarios y le fue muy mal a este varón, siendo el rey más sabio. Entonces, ¿cómo vamos a caer? Como dijo Nehemías, a este hombre también lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. No fue la voluntad de Dios que las tomaran. No fue permitido por Dios. Porque él así lo quiso hacer Salomón. Y esto lo destinó hacia su propio fracaso espiritual. Bueno, hermano, amigos, por llevar a este punto del video. Si le gusta el video, le pido que le dé me gusta y lo comparta para así llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.